¿Qué pasaría si el miedo ya no tuviera voz? No después de mañana, no tras años de lucha, sino al final de este mismo discurso. ¿Qué pasaría si cada susurro de duda, cada titubeo silencioso, cada cadena invisible que alguna vez te ha frenado, se rompiera? No gestionada, no negociada, sino eliminada. No naciste con miedo. Te fue enseñado, inculcado, instalado por hombres, que hace mucho tiempo renunciaron a su propio poder, y lo que puede instalarse, también puede desinstalarse. Antes de cualquier cosa, sabe esto. El miedo no es una fuerza de la naturaleza, es una creación de la mente humana, y lo que la mente crea también puede destruirlo. Estoy aquí no con palabras agradables, ni filosofía ociosa, sino con un desafío espiritual que si lo aceptas cambiará el rumbo de toda tu existencia. Hay un asesino silencioso entre los hombres, tan astuto, tan sutil, que arruina vidas mucho antes de que un hombre se dé cuenta de que ha echado raíces. No es la pobreza, no es el fracaso, es el miedo. El miedo ha mantenido a más hombres en la ruina que la mala suerte jamás lo ha hecho. El miedo ha sofocado más potencial que las cadenas o las jaulas jamás podrían. El miedo no es ruidoso, susurra. Y lo peor de todo, se disfraza de razón, de lógica, de precaución. Pero no te equivoques. Es el carcelero de la grandeza, el asesino de los sueños, el enemigo de todo éxito. Hoy no hablaré para entretener. No te consolaré con consejos reconfortantes. Hablaré con el propósito de un hombre que ha caminado junto a titanes hombres, como Andrew Carnegie, Henry Ford, Charles Schwab, Thomas Edison y John D. Rockefeller. Y he visto de primera mano que la única diferencia entre el hombre que construye un imperio y el que muere con arrepentimientos es aquel que se negó a dejar que el miedo guiara sus pasos. Esta es tu declaración espiritual. Hoy no coqueteas con el coraje, te casas con él. No domesticas el miedo, lo eliminas. No esperas a sentirte listo, te mueves como si ya lo estuvieras. Esto no es una lección, es tu renacimiento. Y cuando esta hora termine, el hombre que se sentó a escuchar no será el mismo que se levante, porque hoy hacemos del miedo un sirviente, no un amo. Comencemos. El miedo no anuncia su presencia con un rugido. Entra de puntillas a través de los hábitos, se infiltra en el silencio y ata a un hombre haciéndole creer que la cuerda es parte de su propia piel. El miedo, amigo mío, es un adversario astuto. No te golpea como un relámpago. Se filtra en tu ser como una niebla hasta que olvidas cómo se siente el sol. Rara vez se nombra a sí mismo. Se esconde detrás de frases como «estoy siendo cuidadoso», «ahora no es el momento, necesito más claridad» o «¿y si sale mal?». Pero déjame decirte claramente, esos no son pensamientos sabios. Son pensamientos esclavizados, son los sonidos de un hombre que ha olvidado que comanda su mente y ahora se inclina ante ella. He estudiado a los hombres más poderosos que el mundo ha conocido y te aseguro que ninguno de ellos estaba libre de miedo. Lo que los hizo grandes no fue la ausencia de miedo, sino su dominio sobre él. Permíteme llevarte atrás. Cuando me senté por primera vez a los pies de Andrew Carnegie, no me habló de industria o acero. Habló del pensamiento. Me dijo, el hombre que no comanda su propia mente no es mejor que un caballo salvaje esperando ser domado. Y vi en él algo que el miedo no podía tocar: la claridad de propósito. Verás, el miedo tiene un solo objetivo: dispersar tu energía, hacerte pausar, cuando deberías actuar, hacerte dudar, cuando deberías avanzar, hacerte pensar en círculos, hasta que la oportunidad se desvanezca. Es un ladrón silencioso y roba más que acción. Roba la identidad del hombre que naciste para ser. Considera esto: el miedo comienza como un pensamiento, un pequeño susurro, una duda, una vacilación. Pero si ese pensamiento no se captura y reemplaza, se repite. Y lo que se repite
se convierte en ritmo, y lo que se convierte en ritmo se convierte en identidad. Así es como el miedo conquista naciones, no con armas, no con sangre, sino con mentes que entregan su poder sin luchar. Y entonces debo preguntarte, ¿qué miedos has permitido que se conviertan en hábitos? El miedo a la pobreza, el miedo a las críticas, el miedo a la pérdida, el miedo a la enfermedad, el miedo a la vejez o el miedo a la muerte. Nombré a estos 6 fantasmas, empiece y hágase rico, porque persiguen a más hombres que el fracaso. Jamás podría. Pero lo más peligroso de ellos es que a menudo vienen disfrazados de inteligencia, de precaución, incluso de humildad. Déjame darte un ejemplo. Henry Ford no fue el hombre más educado de su tiempo, pero poseía un rasgo que lo hizo rey sobre hombres de letras y académicos por igual. No dejaba que el miedo tomara decisiones por él. Cuando dijo que construiría un automóvil para el hombre común, no fue aplaudido. Fue ridiculizado. Dijeron que era imposible, que le faltaba conocimiento, que nunca se había hecho, y aún así lo construyó. ¿Por qué? Porque se negó a darle espacio al miedo. Ford entendió una ley que la mayoría de los hombres nunca descubren. El miedo se multiplica en el silencio, pero el coraje se multiplica en el movimiento. Incluso Edison, enfrentado a 10.000 fracasos, nunca le dio al miedo la última palabra. ¿Por qué? Porque ya había decidido el final en su mente, y confiaba en la ley de la repetición para llevarlo allí. Entendió que la mente debe ser entrenada como una máquina, que el miedo es simplemente una imaginación descontrolada corriendo sin rumbo en ausencia de propósito. Y entonces te pregunto ahora, ¿en qué parte de tu vida ha echado raíces el miedo? Mira de cerca. ¿Se esconde en tu vacilación para hablar con audacia? ¿Susurra cuando pospones el sueño que dices querer? ¿Guía tu mano cuando te conformas con una vida muy por debajo de tu diseño? No lo excuses, no lo expliques. Nómbralo, enfréntalo y luego reemplázalo. Porque aquí está la verdad que nadie te dirá: el miedo no abandona al hombre que lo tolera, abandona al hombre que lo rechaza como veneno. No derrotas al miedo esperando que desaparezca, lo derrotas poniéndote más alto que él. No escapas del miedo pensando cómo evitarlo. Caminas directamente a través de él y descubres que siempre fue un fantasma. Charles M. Schwab entendió esto. Una vez me dijo: señor Hill, el mundo no pertenece al hombre que evita los errores, pertenece al que avanza a pesar de ellos. Esa es la verdad del poder. El miedo siempre gritará, pero tu fe debe hablar más fuerte. Y la fe no nace de la inspiración, nace de la repetición. Si repites el miedo, vives en el miedo. Si repites el poder, comienzas a radiarlo hasta que el miedo ya no te reconoce. Así que déjame dejarte con un desafío. A partir de hoy, escribirás cada miedo que te ha paralizado. No lo dejarás esconderse detrás de excusas. Lo llamarás por lo que es una mentira. Y luego cada mañana hablarás lo opuesto con convicción. No tengo miedo al fracaso porque soy un hombre de acción. No temo las críticas porque soy leal a mi visión, no al aplauso. No temo la pobreza porque sé que las riquezas comienzan en el pensamiento y se multiplican en la acción. No retrocedo ante la incertidumbre porque soy el autor de la certeza. Dilo hasta que tu alma lo crea. Dilo hasta que el miedo ya no tenga un asiento en tus pensamientos, porque el hombre que elimina el miedo no es el que nunca tuvo miedo. Es el hombre que se puso más alto que su propia mente. Y ahí, amigo mío, es donde comienza el dominio. La mente subconsciente no razona, no juzga, no discute. Acepta y actúa según lo que se le repite con creencia. Y ahí radica tanto tu prisión como tu liberación. Pasemos ahora del campo de batalla del miedo al centro de mando de la mente. Porque si el miedo es el enemigo, entonces la mente subconsciente es el campo de batalla. Y la autosugestión es tu arma más poderosa. No puedes verla con tus ojos,
pero gobierna cada paso que das, cada palabra que dices, cada resultado que atraes. El subconsciente no duerme, no cuestiona, simplemente recibe y refleja lo que se le da a través de la repetición, la emoción y la creencia. Esto no es una afirmación mística, es una ley y un principio universal tan real y rígido como la gravedad misma. Permíteme ser directo. Si has vivido con miedo en la carencia, en la vacilación, no es tu culpa, es tu programación. Y si esa programación ha sido escrita por otros, por tu entorno, tu pasado, tu dolor, o las voces temerosas de mentes pequeñas, entonces por supuesto has dudado, por supuesto has temido. Por supuesto el miedo ha tenido las riendas, pero aquí está la verdad revolucionaria, puedes reprogramar todo el sistema. Déjame decirte cómo. Tomemos una lección de Henry Ford. Este hombre se repetía a sí mismo y a los demás sin disculpas. Ya sea que pienses que puedes o que no puedes, tienes razón. ¿Qué es eso, sino autosugestión? No lo dijo una vez, lo vivió. Construyó imperios con ello, enfrentó el ridículo con ello en su mente, y finalmente el mundo se inclinó no ante su fuerza, sino ante su creencia. ¿Por qué? Porque la creencia es contagiosa, pero primero debe instalarse. Ahora entiende esto. La autosugestión es el acto de alimentar deliberadamente a la mente subconsciente las creencias de las que quieres que opere. Lo haces a través de la repetición, a través de afirmaciones emocionalizadas, de identidad, propósito y fe. Y lo haces hasta que las viejas creencias no tengan oxígeno para sobrevivir. No le pides al subconsciente que cambie. Lo ordenas. No deseas mejores pensamientos. Los instalas con fuerza, con ritmo, con precisión. Déjame preguntarte, ¿qué palabras te dices a ti mismo cuando nadie te observa? ¿Y esa es tu realidad? Dices, no estoy listo. Entonces tu subconsciente responde, entendido. No estás listo. Dices, tengo miedo de fallar. Entonces tu subconsciente dice, entendido. Evitemos el riesgo. Dices, ¿y si esto sale mal? Entonces tu subconsciente te prepara para fallar y asegura que pierdas lo que podría salir bien. Debes hablar con un nuevo lenguaje ahora. Debes decir, soy valiente. Ejecuto con audacia. Dirijo mis pensamientos. No me dirigen a mí. Soy el arquitecto de mi creencia. Habla estas verdades diariamente. Escríbelas en tinta. Decláralas en voz alta. No una vez, no dos, sino hasta que formen un surco tan profundo en tu subconsciente que no haya espacio para que el miedo se asiente. Así es como cambié mi vida. Así es como cada hombre que estudié, Edison, Carnegie, Lincoln, Schwab, Ford, cambió la suya. ¿Crees que Edison creó la bombilla con pensamiento positivo? No. La creó programando su creencia tan profundamente que 10.000 fracasos no pudieron tocarla. Cada experimento fallido no era una señal para rendirse, era una señal para continuar. ¿Por qué? Porque el pensamiento dominante en su mente era el resultado es inevitable. Solo necesito persistir. ¿Y cómo mantuvo ese pensamiento repitiéndolo, visualizándolo, entrenando su subconsciente para verlo como algo ya hecho? Debes hacer lo mismo. Déjame enseñarte el método simple, pero raramente seguido con la disciplina requerida. Cada mañana al despertar, antes de que el mundo reclame tu enfoque, debes decir en voz alta tu objetivo principal, tu identidad de creencia y tu mando sin miedo. Debes repetir con convicción, estoy enfocado, soy poderoso, actúo sin dudar, mis decisiones son definitivas, mi misión es clara, mi identidad es segura. No espero a que el mundo me confirmo a mí mismo. Luego por la noche, justo antes de dormir, cuando la mente se suaviza y el subconsciente es más vulnerable, dices estas palabras otra vez, una y otra vez, no hasta que estés cansado, sino hasta que estés cambiado. Esta práctica no es opcional, no es para los débiles,
Es para el hombre que desea volverse irreconocible, resurgir de las cenizas del miedo y moldear su vida como arcilla en sus propias manos. El hombre que domina la autosugestión puede eliminar el miedo tan completamente de su sistema que la vacilación se vuelve antinatural. Su mente ya no busca escapar, busca ejecutar. Su cuerpo ya no responde al miedo, responde al mando. Sus palabras ya no reflejan confusión, reflejan certeza. Este es el secreto, amigo mío. Si quieres ser valiente, primero debes entrenar tu voz interna para hablar como si ya lo fueras, y el subconsciente fiel sirviente que es, obedecerá. Siempre lo hace, siempre lo ha hecho. ¿Qué le estás dando de comer? La fe es el fundamento de todo poder. Y no me refiero a la fe en la religión o el destino, aunque estos pueden consolar a un hombre. Hablo de una fe práctica, del tipo que se construye como un puente entre tu pensamiento y tu resultado. La fe en este sentido no es mística, es estructural. Es la creencia en fuerzas invisibles, no porque seas ingenuo, sino porque entiendes cómo funciona la mente. Cuando un hombre cree en su misión con tal intensidad que ningún revés puede detenerlo, ese hombre se vuelve peligroso para el miedo mismo. Ahora entiende esto. La fe no es un regalo. No se le da a un hombre al nacer. No está reservada para los afortunados, los fuertes o los privilegiados. No. La fe es una disciplina. Se construye ladrillo por ladrillo. Estableces su fundamento, decidiendo quién eres, por qué estás aquí y qué construirás antes de que tu tiempo termine. Y luego, refuerzas ese fundamento con repetición, con acción y con un propósito que no titubea bajo presión. Déjame mostrarte lo que quiero decir a través de la vida de Andrew Carnegie, el hombre que se convirtió en el industrial más rico de la historia estadounidense. No comenzó con dinero. No heredó un imperio. Comenzó en una oficina de telégrafos, apenas un niño. Pero lo que poseía incluso entonces era un sentido inquebrantable de propósito. Carnegie sabía que su ascenso no sería inmediato, pero creía más allá de la lógica que cada pequeña oportunidad, cada día de esfuerzo, lo estaba preparando para el momento en que su propósito definido se encontrara con una gran oportunidad. Y cuando llegó esa oportunidad, no dudó. Estaba listo. Su fe ya había construido los caminos. Este es el poder de la claridad de propósito. Cuando eliges un objetivo y quemas todos los demás puentes, el universo mismo comienza a organizarse a tu alrededor. La duda muere en presencia del enfoque, y el miedo no puede vivir dentro de un hombre que sabe por qué está vivo. La mayoría de los hombres se dejan llevar. Cambian su objetivo con las estaciones. Una semana desean libertad, la siguiente comodidad, la siguiente aplausos. Pero el hombre de propósito no se deja llevar. Está fijo como una brújula inmune a los vientos. Se despierta cada día no para reaccionar, sino para ejecutar. Mira ahora a Abraham Lincoln. Su presidencia fue forjada en los fuegos de la división. El país dividido en dos aliados vacilantes enemigos surgiendo, y aún así, Lincoln se mantuvo firme en su misión. Su propósito era la unión. Su fe estaba en la libertad. No sabía cuánto duraría la guerra. No sabía cuán profundo sería el costo, pero decidió desde el principio que el resultado no era negociable. Los Estados Unidos no caerían. La esclavitud no sobreviviría. Y caminó en esa creencia diariamente incluso cuando las probabilidades susurraban lo contrario. Eso es lo que hace el propósito. Fortalece la espalda de un hombre en la tormenta. Le otorga la capacidad de mantenerse en pie cuando otros se arrodillan de hablar, cuando otros callan de actuar, cuando otros esperan permiso. Y no te equivoques. Ahora debes decidir tu propósito. No una lista de metas, no un sueño, no una fantasía escrita con entusiasmo,
sino una sola oración escrita en fuego que se convierta en el eje de tu existencia. ¿Qué construirás? ¿En quién te convertirás? ¿Qué resultado te niegas a dejar sin hacer? Escríbelo. Dilo. Memorízalo. Haz que sea lo último que digas antes de dormir y lo primero que declares en el silencio del amanecer. Así es como Charles M. Schwab ascendió en las filas del imperio de Carnegie. No era el técnico más brillante, pero era el más decidido, el más impulsado por un propósito. Mientras otros titubeaban y esperaban, Schwab actuaba. No dudaba, no se achicaba. Daba más de lo que se le pedía. Lideraba equipos no a través del mando, sino a través de la certeza. Y esa certeza venía de la fe en la misión, una fe que infectaba a cada hombre que trabajaba bajo su liderazgo. Debes construir esa misma energía. Debes llevar tu creencia no en susurros, sino en movimiento. Debes presentarte cuando nadie aplauda, persistir cuando nadie vea construir, cuando el marcador diga que estás perdiendo. Porque la fe no se construye, en la comodidad se forja en la resistencia. Se hace real no por la facilidad, sino por la ejecución continua, cuando el miedo sisea en tu oído. Y aquí está la verdad final de esta sección: no puedes fingir la fe. No puedes actuar tu camino hacia la creencia. Debes ganarla a través de decisiones tomadas en silencio, a través de rituales que exigen excelencia, a través de palabras que reflejan claridad, incluso cuando el camino está nublado. Haz esto y el miedo se vuelve irrelevante. Puede llamar, pero no responderás. Estarás demasiado ocupado ejecutando. Entiende esto. La indecisión es el suelo fértil en el que crece el miedo. Cada vacilación que permites, cada pregunta que dejas sin respuesta, cada tal vez silencioso, que te susurras, es una grieta por la que se cuela la duda. El miedo no comienza con el fracaso, comienza con la negativa a elegir. Un hombre que no puede decidir es un hombre que no puede ascender. Es un barco sin timón, a merced de cada corriente, cada opinión, cada cambio en el viento. Su energía se dispersa, su voluntad se diluye. Espera, y mientras espera su futuro, le es robado día tras día. Pero el hombre que decide firmemente, finalmente, se convierte en algo completamente diferente. Déjame contarte sobre Henry Ford. Cuando se propuso construir un automóvil para el hombre común, se enfrentó a risas. Sus propios ingenieros llamaron a su visión imposible. La idea de un motor de 8 cilindros en un solo bloque no podía hacerse. Decían. ¿Y qué dijo Ford? Prodúcelo de todos modos. No una vez, no 2 veces. Cada vez que regresaban con un fracaso, los enviaba de vuelta con la misma orden. Prodúcelo de todos modos. Eso no es optimismo. No es creencia ciega. Es el poder de la decisión, una decisión tan firme que dobla la realidad para que coincida con ella. Y ese motor fue construido no por casualidad, sino por mandato. Ahora pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que decidiste con esa clase de finalidad? La mayoría de los hombres no lo hacen. Bailan alrededor del compromiso. Intentan pero no queman el puente. Persiguen su meta mientras mantienen en secreto una puerta abierta para escapar. Y mientras esa puerta exista, el miedo tiene un lugar donde vivir. Debes entender esto. La decisión no se trata de estar en lo correcto todo el tiempo. Se trata de estar comprometido. Una decisión tomada con plena creencia te llevará más lejos que 1000 vacilaciones ingeniosas. ¿Por qué? Porque el universo favorece el movimiento y la indecisión retrasa ese movimiento. Déjame hablarte con claridad. Los hombres más exitosos que estudié, Ford, Edison, Carnegie, Schwab, todos compartían esto en común: cuando tomaban una decisión, se movían. Y cuando se movían, no miraban atrás. Thomas Edison intentó más de 10.000 veces inventar la luz eléctrica. 10.000 decisiones de intentarlo de nuevo. 10.000 actos deliberados de movimiento frente a la incertidumbre.
Cada decisión no era pequeña. Cada una era una herida infligida a la duda. Edison no preguntó al público si se podía hacer. Decidió. Y luego actuó hasta que el mundo no tuvo más remedio que creer lo que él ya había aceptado. La decisión es un acto de creación. Crea impulso, crea claridad, crea identidad. Y aquí está la ley espiritual detrás de ello. Un hombre que decide quién es y vive según esa decisión se vuelve inmune al miedo. Puede sentir miedo, pero no puede guiarlo porque ya ha elegido, y esa elección se convierte en una fortaleza. Charles M. Schwab, una vez más, ascendió no por debatir interminablemente, sino por tomar decisiones rápidamente y respaldarlas. Carnegie confiaba en Schwab no porque fuera el más técnico, sino porque se movía. Mientras otros hablaban, Schwab actuaba. Mientras otros planeaban, Schwab producía. Entonces te pregunto, ¿qué decisión has dejado sin decidir? ¿Qué verdad has pospuesto? ¿Qué versión de ti mismo has rehusado reclamar plenamente? Porque la indecisión no es inofensiva. Es la muerte lenta del destino. Y el miedo la usa como un bisturí, cortando tu potencial una vacilación a la vez. Di esto conmigo ahora en voz alta donde quiera que estés. Decido rápido. Me muevo sin disculpas. No retrocedo. Mi palabra es definitiva porque confío en el hombre que la pronuncia. Deja que estas palabras se graben en tu mente. Dilas a menudo. Porque cada vez que repites esa identidad, reemplazas la versión de ti mismo que esperaba con la que lidera. Déjame ser aún más directo. Cada vez que titubeas le enseñas a tu subconsciente a cuestionarte. Cada vez que retrasas le susurras a tu mente. Mi voluntad no es confiable. Pero cada vez que decides y actúas, entrenas a tu subconsciente para decir, este hombre dice lo que piensa. Y ese entrenamiento es cómo se construye el autocontrol. Así que a partir de este momento, ya no eres un hombre que espera. Eres un hombre que elige. Incluso cuando no está claro, incluso cuando es incierto, incluso cuando la multitud titubea. Eliges porque eres el arquitecto de tu vida, y el constructor no le pide permiso a los ladrillos, los coloca de todos modos. El hombre que desea volverse valiente debe entender primero esto. El miedo no es un evento, es un hábito. No es algo que simplemente aparece cuando las condiciones son adversas. Es un patrón nacido de la repetición, instalado a través de años de pensamientos no desafiados. Y como cualquier hábito puede ser reescrito si estás dispuesto a aplicar una mayor repetición en la dirección de la fuerza. Examinemos lo que realmente significa la repetición. No la repetición sin sentido de tareas, sino la impresión deliberada de una nueva identidad a través del uso disciplinado diario del pensamiento. Este fue el cornerstone de mi enseñanza y lo llamé de muchas maneras autosugestión, claridad de propósito y lo más importante, control del pensamiento. Pero no hablemos en abstracciones. Déjame mostrarte cómo operaba esto en las mentes de los hombres más grandes que estudié. Andrew Carnegie, el hombre cuya sabiduría sentó las bases de toda mi obra, no nació en una familia rica. Nació en la lucha en el silencio, en lo que el mundo llamaría desventaja. Pero Carnegie entendió algo que muy pocos comprenden. La mente, una vez fijada en un objetivo definido, comenzará a atraer hacia sí todas las condiciones necesarias para cumplir ese objetivo. Y así cada mañana declaraba su objetivo en voz alta. Repetía al hombre que había decidido ser hasta que las paredes mismas de su mente no permitían que la duda entrara. Carnegie diría, no estoy construyendo una fortuna, estoy construyendo un hombre digno de una. ¿Entiendes la distinción? No pronuncias afirmaciones para sentirte mejor. No las dices para impresionar a otros. Las dices porque tu subconsciente cree lo que más escucha, y por lo tanto debes alimentarlo con poder, hasta que el miedo,
ya no sea una opción. Considera ahora a Thomas Edison. Él dijo una vez, nunca he fracasado. Simplemente encontré 10.000 formas que no funcionan. Eso no fue solo una declaración ingeniosa. Fue un ritual de pensamiento. Edison no consideraba el fracaso porque había ensayado el éxito tan frecuentemente en su mente que el fracaso no encontraba dónde asentarse. Se despertaba cada día sin importar los resultados del día anterior y entraba en su laboratorio con la certeza de que algo estaba tomando forma, incluso si el resto del mundo aún no podía verlo. Ese es el hábito de pensamiento que te pido que instales, una creencia tan profundamente grabada en tu identidad que el miedo no puede vivir en tu sistema, no porque no lo sientas, sino porque tus pensamientos dominantes no le dejan espacio para crecer. Déjame ofrecerte la herramienta, la repetición. Es la mano que esculpe la mente. Y no solo la repetición de palabras, sino la repetición del comportamiento de la postura de la disciplina, hasta que los viejos patrones se rompan bajo el peso de los nuevos. Aconsejé a mis lectores, y te aconsejo ahora, que comiences cada mañana con lo siguiente: una declaración escrita clara de tu objetivo definido. Una declaración vocal de ese objetivo, con emoción, un momento de visualización, viéndote como el hombre que ya ha logrado ese propósito, y finalmente un voto silencioso. No titubeo. No me rindo. No considero el miedo. Estos 4 actos realizados consistentemente con fe y emoción comenzarán a reestructurar tu mente subconsciente. Formarán nuevos surcos en tu pensamiento y esos surcos se convertirán en tus caminos mentales. Y una vez que los caminos estén pavimentados, tus pensamientos comenzarán a recorrerlos por defecto. Esto es lo que le pasó a Henry Ford. No era el hombre más educado, no era el más elocuente, pero tenía un sistema, una fábrica mental, si quieres, que producía certeza. Cuando se le preguntaba cómo resolvería un problema demasiado complejo para él, decía: no necesito saber la respuesta. Puedo convocar a mi mente o a mi equipo a cualquier experto que requiera. La creencia de que la solución existe ya es suficiente. ¿Ves lo que eso significa? Ya había eliminado el miedo de la ecuación, porque en su mente el fracaso no tenía lugar, no temía lo desconocido, simplemente asumía que la claridad llegaría, y lo hizo una y otra vez. Entonces te pregunto ahora, ¿qué ensayas cada día? Cuando nadie te observa, cuando el mundo está en silencio, ¿qué palabras te susurras a ti mismo? Si esas palabras están llenas de duda, estás programándote para fracasar. Si esas palabras están empapadas de miedo, estás construyendo una identidad de vacilación. Y si esas palabras son descuidadas, dispersas o reactivas, entonces tu vida será igual. Así que te instruyo. Ahora toma el mando de las palabras. Crea un guión digno del hombre que deseas convertirte y dilo en voz alta diariamente, repetidamente, diciendo: estoy tranquilo en la incertidumbre. Soy firme bajo presión. Soy decisivo en la duda. No temo el resultado. Lo moldeo. Deja que esas líneas se conviertan en tu armadura. Y si al principio se sienten extrañas, bien. Ese es el signo de que estás instalando una nueva identidad. Dilas de nuevo. Dilas hasta que se sientan naturales. Dilas hasta que se conviertan en ti. Recuerda, tu miedo actual no es el resultado de este momento. Es el resultado de cada momento que vino, antes de cada pensamiento que no desafiaste, de cada creencia que aceptaste sin probarla. Pero hoy eso cambia. A partir de este día, hablarás como un hombre que no negocia con el miedo. Caminarás como un hombre que comanda su propia mente. Repetirás poder hasta que el poder se convierta en tu ritmo. Y el viejo miedo no tendrá más remedio que morir de inanición. Continuemos ahora y exploremos qué pasa cuando toda tu vida se construye sobre este nuevo sistema interno.
¿Seguimos? Una vez que un hombre ha comenzado el proceso de reprogramar su mente a través de la repetición, debe dar el siguiente paso, quizás aún más crítico, y es proteger el entorno de sus pensamientos. Déjame decirlo claramente. Ningún pensamiento está seguro si tu entorno no está protegido. El miedo, como un ladrón en la noche, entra silenciosamente. Y a menudo no entra a través de tu propia mente. Entra a través de las palabras, las dudas y las energías de los demás. Descubrí esta verdad en mis primeras conversaciones con Andrew Carnegie. Me dijo, si colocas una mente débil en compañía de otras más fuertes, o se elevará, o retrocederá, y se pudrirá. Pero si las mentes más fuertes no están alineadas, el resultado es confusión, no elevación. A partir de esa declaración, comencé a estudiar no solo los hábitos de los grandes hombres, sino los entornos que construyeron a su alrededor. Déjame darte ejemplos para que lo entiendas con claridad. Henry Ford, una vez ridiculizado y burlado por su creencia en el automóvil común, a menudo era cuestionado: ¿cómo continuaste cuando los periódicos, los financieros, incluso tus propios hombres, comenzaron a dudar de ti? Su respuesta fue profunda: porque no los invité a mi mente. Ford entendió un principio que ahora debes aceptar como ley. La mente es terreno sagrado, y no todas las voces merecen entrada. Se rodeó solo de aquellos que podían añadir valor a la visión, y cuando surgía la duda, como siempre ocurre, no regresaba a la conversación, sino a la introspección, a la soledad. No discutía, ejecutaba. Del mismo modo, Thomas Edison, aunque era un hombre de colaboración, era implacable en la selección de quienes entraban en su círculo. No toleraba burlas a sus experimentos. No permitía cinismo en los laboratorios donde nacían sus sueños, porque sabía que un comentario sarcástico, una duda mal ubicada, podía arruinar horas de esfuerzo enfocado. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente, aunque poderosa, también es profundamente impresionable. Puedes alimentarla con poder toda la mañana, a través de afirmaciones y repetición. Pero si luego entras en una habitación llena de chismes, sarcasmo y baja ambición, contaminas la atmósfera de la mente. Regresemos a Charles M. Schwab, un hombre que construyó imperios de acero y comandó la lealtad de industrias enteras. Una vez me dijo que la decisión más importante que un hombre toma cada día no es qué hará, sino a quién escuchará. Schwab se rodeaba de claridad, no solo de inteligencia, no solo de habilidad, sino de claridad. No quería participar en las quejas del mundo. No tenía interés en voces que predijeran el fracaso. Si un hombre no podía hablar con creencia, Schwab no lo escuchaba. Ahora debes preguntarte, ¿quién ha tenido demasiado acceso a tu subconsciente? ¿De quién es la voz que escuchas cuando el miedo habla? ¿Es la tuya propia o el eco de un padre que dudó de ti? ¿Un amigo que fracasó y ahora se burla del éxito? ¿Un maestro que susurró mediocridad en tu espíritu? Debes ser implacable en esta evaluación, no cruel, pero decisivo. Esta es la disciplina mental requerida para la grandeza. Filtrar tus influencias tan cuidadosamente como protegerías tu riqueza, porque en verdad, tu atención es tu mayor moneda. ¿Dejarías monedas de oro esparcidas en una calle pública? Entonces, ¿por qué dejarías tus pensamientos abiertos a cualquiera con una opinión? Hay hombres que agotan tu creencia con cada frase. Hay voces que suenan razonables, pero esconden veneno. Se burlan de la ambición. Adoran la comodidad. Disfrazan el miedo de lógica y llaman a tu visión irrealista. Estos no son consejeros, son saboteadores y deben ser eliminados de tu círculo mental. Déjame mostrarte cómo hacerlo. Audita tus conversaciones. ¿Quién te eleva? ¿Quién refuerza la nueva identidad que estás construyendo? ¿Quién provoca que la duda surja, aunque sea sutilmente? Protege tu silencio. Antes de comenzar tu día,
Pasa tiempo en completo control del pensamiento. Pronuncia tu guión. Ensaya tus afirmaciones y no dejes que ninguna voz entre hasta que tu armadura mental esté sellada. Rehúsa explicar tu misión. Cuanto más expliques, más debilitas tu certeza interna. Habla de tus objetivos solo con aquellos que puedan ayudar a construirlos. A los demás, ofréceles silencio. Crea un ritual de alineación. Cada noche regresa a la visión. Reconecta con tu propósito definido. Revisa tus acciones. Reconstruye la creencia que el mundo intentó erosionar. Esto no es arrogancia, es autocontrol. Recuerda a Abraham Lincoln, aunque conocido por su amabilidad, también era un hombre de silencio. No desperdiciaba palabras, no defendía cada decisión. Llevaba una quietud que desconcertaba a sus críticos porque no provenía del ego, sino de la claridad de la mente. Esa claridad es ahora tu meta. Y comienza con el reconocimiento de que tu mente debe tratarse como una fortaleza, no como un pasillo. Que esta sea tu regla. Si no fortalecen mi creencia, no tienen acceso a ella. Ahora di esto en voz alta. No permito que el miedo entre en mi círculo. Mi subconsciente es sagrado y lo protejo con precisión. Mi atmósfera mental es pura, poderosa y alineada. Pronuncia estas verdades hasta que ya no se sientan como defensas, sino como estándares. Y cuando vivas según esos estándares, el miedo comenzará a asfixiarse, perderá a sus aliados, perderá sus puntos de entrada, perderá el coro de voces que una vez usó para debilitar tu columna vertebral. Porque ahora tu mente está limpia, tu creencia está sellada, tu enfoque está forjado y tu fortaleza interna ya no puede ser violada. Pasemos ahora a la siguiente parte, donde aprenderás a actuar sin dudar, porque el enemigo final del miedo es el movimiento. ¿Seguimos? Hay una verdad tan antigua como el tiempo y tan urgente como el aliento. Mismo el miedo no puede existir en presencia de una acción decisiva. Mientras muchos hombres intentan pensar para salir del miedo, los constructores, los productores, los titanes de la industria conocen la ley más profunda. El miedo no puede razonarse. Solo puede ser superado. Déjame contarte lo que Andrew Carnegie me reveló una vez en un momento de claridad sorprendente. Dijo: la mejor manera de destruir el miedo es actuar tan rápido que no tenga tiempo de hablar. Esto descubrí después, es el hilo tejido en cada historia de grandeza que he escrito un movimiento decisivo frente a la incertidumbre. Tomemos a Henry Ford, por ejemplo. Cuando otros dudaban, él construía. Cuando otros debatían la viabilidad, él construía líneas de ensamblaje. Cuando los expertos decían que no se podía hacer, él actuaba como si ya estuviera hecho. Ford no era inmune al miedo. Ningún hombre lo es. Pero había aprendido un secreto que la mayoría nunca comprende: no esperas a que el miedo desaparezca. Te mueves a pesar de él. Y aquí está por qué funciona el miedo. Se alimenta de la inactividad. Se reproduce en la quietud. Se multiplica en el retraso. Cada vez que esperas, cada vez que titubeas, le das al miedo la oportunidad de susurrar su veneno. Pero cuando te mueves, incluso torpemente, incluso imperfectamente, cortas su oxígeno. Silencias su voz. Le enseñas a tu subconsciente: esta lección innegable yo lidero, y el miedo me sigue. Hagamos una pausa aquí y reflexionemos sobre el caso de Thomas Edison. No era un hombre de contemplación interminable, era un hombre de iteración constante. Cuando le preguntaron sobre sus miles de fracasos al crear la bombilla, no lloró ni se lamentó. Respondió: no he fracasado, simplemente he encontrado 10.000 formas que no funcionan. ¿Por qué vería un hombre el fracaso como información? Porque nunca dejó de moverse. En el momento en que un enfoque fallaba, actuaba de nuevo. Ese movimiento, ese impulso hacia adelante evitaba que el miedo anidara en su mente. Te preguntarás: ¿cómo aplico esto a mi propia vida? Déjame darte un patrón.
No esperes a sentirte listo. Lee eso de nuevo. La preparación es un subproducto del movimiento, no un requisito previo. El hombre que espera el coraje nunca lo recibe. El coraje llega en el movimiento, no en el silencio. Acorta el espacio entre la idea y la acción. Cuando tu mente ofrezca un pensamiento audaz, hablar, escribir, construir, alcanzar, debes actuar en cuestión de momentos. Cuanto más esperes, más fuerte se vuelve el miedo. Mide solo tu integridad en la acción, no el resultado. ¿Te moviste? Ejecutaste, entonces ganaste. Porque cada acción tomada es un voto contra la vacilación y un paso hacia la identidad. Charles M. Schwab vivía según esta misma ley. Su ascenso en el imperio de Carnegie no se debía solo al conocimiento, se debía a la velocidad de ejecución. Mientras otros debatían, Schwab decidía. Mientras otros planeaban, Schwab actuaba. Y debido a eso, la oportunidad lo buscaba. Hay un ritmo para la grandeza, y ese ritmo es el movimiento. Déjame darte un contraste. El hombre promedio titubea. Imagina el rechazo. Visualiza la derrota. Busca la perfección antes de empezar. Y al hacerlo, alimenta el mismo miedo que desea matar. Pero el constructor, él comienza. Entiende que el movimiento crea claridad, que un paso adelante abre caminos, que quedarse quieto nunca revelará. Sabe que el progreso no nace solo del pensamiento, nace de la fusión del pensamiento y la acción. Y esto, amigo mío, es por qué tantos hombres permanecen en ciclos de mediocridad, porque se niegan a moverse mientras tienen miedo. Ahora debo decirte, esto no habrá transformación sin incomodidad. El miedo no se va cortésmente. No retrocede ante el sonido de tus planes. Retrocede ante el sonido de tus pasos cuando te mueves en la dirección de tu objetivo, sin importar la resistencia interna. Este es el camino forjado por Abraham Lincoln. En las horas más oscuras de la guerra civil, cuando la nación se dividió y la sangre se derramó, no permitió que el miedo lo congelara. Actuó, habló, escribió la proclamación de emancipación. No porque estuviera seguro del resultado, sino porque la misión exigía acción. Y ese es el estándar que ahora debes aceptar. Deja que tu misión sea más fuerte que tu vacilación. Deja que tu propósito se eleve por encima de tu pausa. Deja que tu identidad como constructor silencie cada susurro de duda. Porque la acción no es solo lo que haces, es quien te conviertes. Cada vez que te mueves, le enseñas a tu subconsciente, soy el tipo de hombre que actúa. Cada vez que das un paso adelante, incluso en la incertidumbre, reescribes tu creencia. Cada vez que ejecutas, incluso sin evidencia, emites un voto por la identidad que buscas. Déjame dejarte con esta verdad. Puedes sentir miedo y aún así avanzar, pero no puedes sentirte valiente hasta que lo hagas. Así que ahora digo, levántate, actúa, muévete, no porque sea fácil, sino porque tu yo futuro ya está esperando al otro lado del movimiento. Y cuando lo encuentres, te darás cuenta de que el miedo nunca fue el obstáculo. La inacción lo era. Pasemos ahora al principio maestro que gobierna cada victoria y hace permanente lo que la acción comienza, la claridad de propósito. Cada hombre que ha superado el miedo, que ha conquistado la duda, que ha mirado lo desconocido a los ojos y aún así avanzó, lo ha hecho por una sola cosa. Sabía exactamente lo que quería. Tenía lo que yo llamo claridad de propósito. Ahora déjame hablarte claramente como lo haría con mi propio hijo, el hombre que es incierto, que no tiene un objetivo principal, que flota entre opciones, que cambia de dirección con cada ráfaga de opinión. Ese hombre nunca será valiente, porque el miedo ama la confusión. Prospera en la vida de un hombre sin dirección. Crece en las grietas de la ambigüedad. Pero el hombre que decide, el hombre que elige un solo objetivo y lo respalda con toda la energía de su ser, se vuelve peligroso para el miedo. ¿Por qué?
porque el propósito le da significado al dolor, le da contexto a los reveses, le da al miedo un rival más poderoso que él mismo. Déjame ilustrarlo con uno de los ejemplos más claros de la historia estadounidense. Henry Ford no apuntó vagamente al éxito. Decidió poner a cada hombre al volante de un automóvil y no dejó que ningún revés, ninguna burla, ninguna barrera técnica, ninguna tormenta financiera lo desviara. Cuando otros se reían, él construía. Cuando otros titubeaban, él optimizaba. Su claridad de propósito ardía tan intensamente que encendió una industria en llamas. Déjame decirte esto. Ford no derrotó al miedo con fuerza, lo derrotó reemplazándolo con enfoque. Andrew Carnegie, otro titán cuya mente estudié más profundamente que la mayoría, creía tan firmemente en el poder del propósito que exigía que cada hombre bajo su liderazgo lo declarara. Dijo: muéstrame un hombre con un propósito claro, y te mostraré un hombre al que el fracaso no puede derrotar. Carnegie creía que toda debilidad, toda indecisión, todo miedo, provenía de una sola raíz, una mente dividida. Seleccionó a Charles M. Schwab como presidente de US Steel no solo por su energía, sino por su claridad. Schwab no era un genio de nacimiento, pero hablaba de su misión con tal confianza que otros hombres se alineaban. Su claridad de propósito lo hacía magnético. ¿Y qué hay de Abraham Lincoln? ¿Crees que ese hombre enfrentó una nación fracturada, emitió la proclamación de emancipación y lideró a través de la guerra sin miedo? No. Conocía el miedo, pero también conocía su propósito. Y ese propósito era más sagrado que su seguridad. No estaba tratando de resolverlo. No estaba buscando opciones. Había tomado una decisión final, la unión perduraría, y la causa de la libertad no sería silenciada. Esa decisión le dio fuerza, le dio resolución y lo hizo inmune a la parálisis que el miedo trae. Ahora te pregunto, querido oyente, ¿has decidido? ¿Has elegido un propósito tan profundamente, tan completamente, que te ancla en cada tormenta? Porque hasta que lo hagas, siempre serás presa del miedo. Siempre estarás tentado de rendirte. Siempre necesitarás más motivación, más inspiración, más recordatorios. Pero cuando decides de verdad, finalmente ocurre algo milagroso. Dejas de preguntarte, ¿puedo hacer esto? Y comienzas a decir, esto se hará. Ya no debates tus opciones, porque el camino está fijo. Ya no te doblegas bajo la resistencia, porque la misión no está abierta a negociación. Te doy una orden ahora, y te insto a que la tomes en serio. Escribe tu objetivo principal, no un deseo, no una esperanza vaga, un objetivo definido y preciso. Decláralo claramente con confianza y sin disculpas. Dilo en voz alta. Cada mañana grábalo en tu memoria, ensáyalo con sentimiento. Porque la mente subconsciente no sigue decisiones a medias, solo obedece a lo claro y repetido. Y no cometas el error de crear una lista de objetivos. Elige uno, un objetivo, una misión, un deseo dominante, al que todas las demás acciones se subordinan. Eso es lo que hace a un hombre formidable. Eso es lo que hace retroceder al miedo. No puedes temer las opiniones de los demás cuando tu energía está consumida por la persecución. No puedes estar paralizado por los y si cuando has declarado esto, será. Déjame dejarte con esta historia. Cuando Edison estaba trabajando en la bombilla, un reportero le preguntó después de sus muchos fracasos. «Señor Edison, ¿alguna vez considera rendirse?» Edison respondió: «Joven, he decidido crear esta luz, y ahora solo estoy eliminando las formas que no llevan a ella. Eso es la claridad de propósito. Es la muerte de la duda. Es la raíz de todo poder. Es el fundamento sobre el cual se sostiene el hombre valiente, mientras el hombre incierto se hunde. Así que te pregunto de nuevo, ¿has decidido? Si no, decide ahora, porque hasta que lo hagas cada paso adelante, estará acompañado de vacilación,
y la vacilación es el aliado del miedo. Pero una vez que decidas, comenzarás a moverte como un hombre con fuego en los ojos, y el miedo ya no reconocerá tu rostro. Vamos ahora más profundo hacia la fuerza que refuerza este propósito y le da vida duradera. Entremos ahora en el corazón de la mente subconsciente a través del ritual sagrado de la autosugestión. ¿Continuamos? Ahora que has declarado tu propósito, debes reforzarlo hasta que sea más fuerte que cada duda, cada distracción, cada susurro de miedo que alguna vez gobernó tu vida. Y ese refuerzo viene a través de la llave maestra de la mente, la autosugestión. Puedes preguntarte, Señor Hill, ¿qué es la autosugestión? Déjame responder, lo más claramente posible, es el acto de alimentar a la mente subconsciente una nueva realidad a través de la repetición y la emoción, hasta que esa realidad se convierte en identidad. Verás, amigo mío, tu subconsciente no acepta la verdad, acepta la repetición, no sigue la lógica, sigue el dominio. Las palabras que repites, ya sea en voz alta o en pensamiento, ya sea con creencia o sarcasmo, te están construyendo línea por línea, día tras día, palabra por palabra. Por eso debo implorarte, repite este discurso diariamente, no una vez, no cuando sea conveniente, no cuando te sientas inspirado cada mañana, cada noche, hasta que la voz que escuches dentro ya no sea la del miedo, sino la de la convicción. Porque el enemigo del progreso no es el fracaso, el enemigo es el olvido. Y lo que no repites, lo olvidarás. Lo que no ensayas, no lo serás. Déjame recordarte. Henry Ford no repetía la debilidad, repetía la creencia. Dijo famosamente, ya sea que pienses que puedes o que no puedes, tienes razón. Eso no fue una frase ingeniosa, fue una programación mental. No permitió espacio para la duda, habló solo de posibilidad. Y porque lo repitió su mente lo aceptó. Y porque su mente lo aceptó, el mundo siguió su pensamiento. Thomas Edison no esperó a que la multitud creyera en su visión. Creyó primero y lo habló en el silencio, en el vacío, en las habitaciones oscuras del fracaso. Y esa creencia repetida 10.000 veces, finalmente le dio luz al mundo. Ahora déjame hablarte lo más claramente posible. Si no programas tu mente, el mundo lo hará. Y el mundo no instalará fuerza, instalará miedo, te alimentará con duda, te enseñará límites, y si lo permites y simplemente te dejas llevar, te convertirás en una copia de tu entorno, no en un maestro de tu destino. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes repetir lo que pretendes convertirte. Debes hablarte a ti mismo como un comandante. Habla a su ejército con fuerza, con claridad, con finalidad. Cada mañana levántate y declara, no tengo miedo, actúo sin dudar. Todo está trabajando a mi favor y me muevo como si así fuera. No digas estas palabras como hombre que espera. Dilas como hombre que decide. No las susurres con disculpas. Dilas con presencia porque la mente subconsciente no escucha el volumen de tu voz, sino la convicción en tu tono. Por eso, Andrew Carnegie exigía que sus hombres declararan su propósito una y otra vez hasta que se convirtiera en su voz. Y no trates esto como un mensaje para hoy. Trátalo como un ritual para toda la vida. Graba estas palabras en tu espíritu. No le pido al miedo que se vaya, lo reemplazo con fe. No retraso la acción. Hablo, me muevo, me convierto. Si comienzas cada mañana con esto, antes de que el mundo te alcance, si terminas cada noche con esto, antes de que el sueño fije tus pensamientos, entonces la identidad de poder se grabará en ti. El hombre que eras, el hombre que titubeaba, que se achicaba, que dudaba, desaparecerá. Y en su lugar, un hombre que camina en silencio, pero mueve el mundo. Eso no es teoría, no es fantasía, es la ley del control mental, no sobre los demás,
sino sobre uno mismo. Así que no pases a la siguiente idea. No persigas otra voz. No diluyas esta instrucción. Repite este discurso hasta que cada hueso de tu cuerpo lo crea, hasta que tus acciones lo obedezcan, hasta que tu postura lo refleje sin esfuerzo, sin recordatorio. Esto no es una sugerencia, es autosugestión, y si la honras con disciplina y fuego, llegará un día, y no muy lejano, en que el hombre que alguna vez temía todo, ya no sea reconocible. Seguimos. Ahora lidiemos con el próximo enemigo que debe ser enfrentado: la opinión de los demás. Continuemos. Llega un momento en la vida de todo hombre en que debe elegir: ¿viviré según mi propia visión o según las opiniones de la multitud? Para la mayoría, esa elección nunca se hace. Se dejan llevar, deferen, retrasan su destino en favor de la aprobación, y al hacerlo, condenan su grandeza al silencio. Déjame hablarte ahora con toda la fuerza. El miedo a las opiniones de los demás es un ladrón. No solo te roba la paz, sino el poder. No es inofensivo, no es cortés. Es veneno vestido con las ropas de la aceptación social. Debes tomar una decisión firme. La opinión de la multitud nunca superará la voz de mi propio propósito. Demasiados hombres esperan permiso. Retrasan su vocación hasta que su vecino está de acuerdo con ella. Achican su voz para encajar en las mentes pequeñas a su alrededor, y al hacerlo, cambian su derecho de nacimiento por pertenencia. Pero ningún hombre que haya moldeado el mundo fue aceptado por él primero. Esperó Abraham Lincoln aplausos antes de emitir su proclamación de emancipación. No fue burlado, condenado, odiado por muchos. Sin embargo, avanzó no porque fuera popular, sino porque era correcto. ¿Tomó Thomas Edison una encuesta antes de perseguir sus invenciones? No, sus críticos lo llamaron loco, fracasado, soñador, pero no les prestó atención. ¿Por qué? Porque no buscaba dirección en las masas, miraba dentro de sí mismo. Y Henry Ford, cuando el mundo decía que el automóvil era un juguete, una novedad, una idea tonta, lo construyó de todos modos. Confiaba en su visión más de lo que temía sus risas. Ese es el tipo de hombre que debes convertirte: un hombre que no consulta a la multitud antes de dar su próximo paso. Un hombre que no explica cada movimiento a aquellos que no han construido nada. Un hombre que no tiembla ante la burla, sino que se vuelve más agudo en ella. Entiende esto: la multitud nunca te entenderá. Ese no es su papel. Su papel es observar. Tu papel es construir. Y en el momento en que confundes los dos, en el momento en que permites que las opiniones de hombres ociosos moldeen tus acciones, pierdes tu ventaja. Déjame decirte algo que pocos admitirán. La mayoría de las personas cuyas opiniones temes no están pensando en ti en absoluto. Están demasiado ocupadas, lidiando con sus propios demonios, demasiado envueltas en sus propias inseguridades, demasiado dispersas para liderar siquiera sus propias vidas. Y aún así, permites que esas voces dirijan la tuya. No, eso termina ahora. A partir de este momento, debes crear distancia entre tu misión y su malentendido, no por odio, sino por claridad. No estás aquí para ser comprendido. Estás aquí para volverte innegable. El crítico no construye estatuas. El cínico no escribe historia. El chismoso no forja legados. Pero el hombre que se mueve en silencio, que camina con convicción, que construye sin pedir aplausos, se convierte en una fuerza. Repite esto para ti mismo hasta que se convierta en ley. Sus opiniones no son mis instrucciones. Sus dudas no son mi plano. Su aprobación no es requerida, solo mi compromiso. Esto no es arrogancia, es alineación. Y cuando estás alineado con el propósito, las voces que alguna vez te aterrorizaron comienzan a sonar como ruido de fondo. Pierden su agarre porque has encontrado algo más fuerte: la verdad dentro de ti. Te digo ahora, no hay manera más rápida de matar el miedo que dejar de vivir para las expectativas de los temerosos.
Así que cuando se burlen de ti, sigue construyendo. Cuando duden de ti, mantente en silencio. Cuando pregunten, ¿quién te crees que eres?, responde con acción. Eres el hombre que se lidera a sí mismo. Eres el hombre que avanza sin explicaciones. Eres el hombre que ha quemado el puente hacia la validación externa. Dilo en voz alta. No vivo para sus aplausos. Vivo para mi propósito. No espero aprobación. Actúo desde la decisión. No temo a la multitud. La multitud teme mi claridad. Que eso sea tu escudo la próxima vez que sientas el aguijón del juicio. Que eso sea tu espada la próxima vez que el miedo a la crítica surja en tu pecho. Porque el hombre que teme las opiniones pierde su destino. Pero el hombre que mata ese miedo camina con una presencia que silencia habitaciones sin pronunciar una palabra. Continuemos. Hablemos ahora de una fuerza mayor que la lógica mayor, que la fuerza mayor que el talento. Una fuerza que construye imperios. Desde el polvo, eleva a hombres desde la oscuridad y estabiliza la mano del constructor cuando los vientos del fracaso aúllan. Esa fuerza es la fe. No la fe como el mundo la malinterpreta, no el optimismo ciego, ni el pensamiento ilusorio. No la fe de la que hablo es ganada forjada, instalada a través de la repetición, la disciplina, el ensayo diario de la creencia, mucho antes de que lleguen los resultados. La fe es el arma que mata al miedo, no con emoción, sino con certeza. ¿Entiende esto el miedo? No puede sobrevivir en presencia de la verdadera fe. Y digo verdadera, porque el tipo de fe que se doblega bajo presión no es fe en absoluto, es ilusión. Debes forjar una fe tan fuerte, tan sólida, que ninguna cantidad de oscuridad pueda desestabilizarla. ¿Y cómo forjas tal cosa? A través de la repetición con emoción, alimentando a la mente subconsciente diariamente con palabras comandos, afirmaciones hasta que comience a obedecer. Cada mañana debes pronunciar tu identidad en voz alta. Cada noche debes ensayar al hombre en el que te estás convirtiendo. Y cada vez que el miedo intente hablar, debes interrumpirlo con certeza. Déjame contarte una historia. Cuando Thomas Edison trabajaba en la invención de la bombilla, le preguntaron después de cientos de fracasos si sentía que había perdido el tiempo. Respondió no con frustración sino con fe. No he fracasado. Solo he encontrado 10.000 formas que no funcionan. No llamó a esos intentos fracasos. No cuestionó su camino porque la invención ya existía en su mente y tenía fe en que pronto existiría en el mundo. Así es como debes vivir. No necesitas ver la prueba antes de actuar. Actúas porque el resultado ya es real para ti. Henry Ford dijo una vez, ya sea que pienses que puedes o que no puedes, tienes razón. No era una frase ingeniosa, era una declaración de una ley universal. La creencia de un hombre es la semilla de sus resultados. Lo que acepta en las profundidades de su mente se convierte en ley en el mundo material. Entonces, ¿qué estás aceptando? ¿Qué estás repitiendo? ¿Qué estás ensayando? Cuando nadie te observa y el mundo está en silencio, porque ahí es donde se forma la fe, no en público, no en aplausos, sino en privado y en soledad, en la hora temprana donde tus palabras resuenan contra las paredes y lentamente se hunden en tu ser. Esto no es misticismo, es psicología, es la ciencia de la autosugestión que plasmé en las páginas de Piense y hágase rico y presencié en las vidas de cada hombre que estudié. Andrew Carnegie no se convirtió en un titán de la riqueza por accidente. Ensayó su creencia en sí mismo, habló de sus metas en voz alta, alimentó a su subconsciente con propósito hasta que cada célula de su cuerpo se movió en armonía hacia él. No esperó a que el mundo creyera en él. Creyó primero y el mundo no tuvo más remedio que seguirlo. Debes hacer lo mismo. Di esto en voz alta. Creo en mi propósito incluso antes de que aparezcan los resultados. Alimento mi mente con poder
hasta que olvida la debilidad. Me muevo con fe, no porque me sienta listo, sino porque he decidido que así es. Este es el ritmo de un hombre que se vuelve inquebrantable. Esta es la disciplina que mata al miedo, porque la repetición con sentimiento crea identidad, y la identidad supera a la emoción. Debes instalar la creencia tan profundamente, tan frecuentemente, que el miedo no tenga espacio para respirar. Y cuando la duda se cuele como lo hará, no discutas con ella. No razones, simplemente regresa al guión. Repite, esa es la disciplina más poderosa que un hombre puede poseer, no solo para sentirse fuerte, sino para repetir la fuerza hasta que se convierta en su naturaleza. Así que cada mañana, despierta y ensaya el futuro no casualmente, no, para entretenimiento con fuego, con convicción, con repetición, que hace que el suelo debajo de ti también lo crea. Di soy valiente, estoy enfocado, me estoy convirtiendo en el hombre que no puede ser roto. Y si lo repites con suficiente emoción, con suficiente frecuencia, tu mente lo aceptará. Y una vez que tu mente lo acepte, el mundo comenzará a reflejarlo. Esa es la ley de la fe. Así muere el miedo. Así se convierte un hombre en peligroso en silencio. Avancemos ahora. Entremos en una de las verdades más vitales que un hombre debe aprender, el vínculo entre el miedo, la deriva y la indecisión. Entiende esto con cada fibra de tu ser, el miedo se alimenta de la vacilación. Obtiene su poder no del mundo externo, sino de la confusión interna de un hombre que no ha tomado una decisión. Cuanto más retrases, más espacio tiene el miedo para crecer. Pero cuando decides completamente, finalmente, y sin disculpas, el miedo muere instantáneamente. La decisión es el gran eliminador. Despeja la niebla. Silencia las voces. Expulsa al miedo de las cámaras de tu mente. Y la incapacidad para decidir es el comienzo de la deriva. Lo he dicho antes y lo digo ahora, con más urgencia. La deriva es el destructor silencioso de todos los sueños. Un hombre puede sobrevivir al dolor. Puede soportar el fracaso, pero será destruido por la deriva. El deslizamiento silencioso diario hacia la mediocridad que comienza en el momento en que se niega a haber una elección firme. Escucha con atención cada hombre que estudie, cada titán de la industria, cada gigante de la historia, compartían un rasgo en común: la decisión. No la temeridad, no la prisa, sino decisiones claras, tranquilas y definitivas, tomadas rápidamente y raramente revertidas. Déjame recordarte a Henry Ford. Cuando fijó su mirada en crear un automóvil para el hombre común, no pidió permiso. No buscó la aprobación de los que dudaban ni debatió interminablemente con sus pares. Tomó una decisión y el mundo se ajustó. Sus propios ingenieros le dijeron que un motor de 8 cilindros en un solo bloque era imposible. Ford los miró a los ojos y dijo: «Constrúyanlo de todos modos». Y lo hicieron no porque de repente fuera posible, sino porque su decisión no dejaba espacio para retroceder. Charles M. Schwab, confiado por Andrew Carnegie para liderar el imperio del acero, ascendió no por genio técnico, sino por una decisión inquebrantable. En tiempos de presión, cuando otros titubeaban o buscaban escapar de la responsabilidad, Schwab avanzaba, actuaba, lideraba. Y Carnegie. Toda su fortuna fue construida sobre una cosa: la claridad de propósito. Un propósito tan claro, tan completamente aceptado, que cada acción se alineaba con él. Cada decisión apuntaba hacia él. No había deriva, solo dirección. Contrasta eso con el hombre promedio. Titubea. Piensa demasiado. Esperas tal a sentirse listo. Retrasa las decisiones hasta que las circunstancias sean perfectas, lo que nunca son. Y en el retraso, el miedo echa raíces. La duda crece. El impulso muere. No permitas que esto seas tú. Un hombre no puede permitirse vivir en el tal vez. Un hombre debe elegir. Y en el momento en que eliges, una fuerza despierta dentro de ti.
una fuerza que dice, esto es quien soy ahora, y no hay vuelta atrás. Di esto en voz alta, decido rápido, cambio lentamente solo cuando los hechos lo exigen. Actúo sin demora. No me dejo llevar. Me muevo con finalidad. Quemo el puente detrás de mí. Quemar el puente no es poesía, es estrategia. Mientras dejes un camino de retirada, el miedo susurrará en la oscuridad. Siempre puedes volver atrás. Pero una vez que decidas, una vez que cortes la cuerda, cierres la puerta y elimines la salida, desbloqueas el poder que solo la claridad puede dar. Déjame compartir contigo lo que aprendí a través de años de investigación y conversaciones con las mentes más poderosas de la Tierra. El miedo no puede dominar a un hombre que ha tomado una decisión. Puede tocar, puede susurrar, pero no puede entrar, porque la decisión ha cerrado las puertas. Debes vivir esto. Cada mañana ensaya tu identidad. Cada día reafirma tu misión. No dejes que la emoción dicte tus pasos. Deja que la decisión los dicte. Y cuando llegue el sentimiento, la vacilación, la voz del viejo yo, el miedo al fracaso, interrúmpelo. Di con certeza, ya he decidido. No retrocedo. No considero el miedo disfrazado de lógica, y luego te mueves. Haces lo que dijiste que harías sin demora. Porque cada vez que cumples, cada vez que te mueves sin dudar, construyes una columna vertebral de acero dentro de ti. Te vuelves inquebrantable. Y pronto el mundo no cuestionará tu certeza, la respetará. Entonces déjame preguntarte, ¿qué decisiones estás evitando todavía? ¿Qué puentes debes quemar? ¿Qué dirección debes comprometerte plenamente sin permitir que la deriva regrese? Decide ahora, decide profundamente, y a partir de este momento, deja que tus decisiones se muevan más rápido que tu miedo jamás podría. Así es como eliminas el miedo, no esperando, no deseando, no escondiéndote, sino decidiendo y caminando con fuego hacia el hombre que ya has declarado ser. Ahora, mientras nos acercamos al final de este discurso, el miedo ya no es bienvenido en tu casa. Te ha robado demasiado tiempo. Ha susurrado vacilación en tus sueños, ha plantado duda en tus convicciones y ha retrasado al hombre que naciste para ser. Pero hoy, eso termina. No le perteneces al miedo. No eres su marioneta. No eres promedio. No eres ordinario. No eres otro hombre flotando por la vida esperando que las cosas mejoren. Eres el constructor del pensamiento, el comandante de la acción, el maestro de la decisión. Y a partir de este día, no actuarás como si lo hicieras, actuarás, porque ya es así. No estás esperando fuerza, la estás instalando diariamente cada hora, con cada palabra, cada repetición, cada declaración silenciosa que pronuncias cuando el mundo no está mirando. Deja que la vieja voz muera, la voz que cuestionaba, la voz que titubeaba, la voz que esperaba el momento perfecto. Ya no es tuya. Tu nueva voz no tiene espacio para el miedo. Camina con calma. Habla con claridad y se mueve con convicción. Y cuando surja la resistencia como lo hará, no te doblegarás. Repetirás porque la repetición es como los hombres se forjan en el fuego. Porque la repetición es el constructor de la identidad. Y este discurso, lo que acabas de absorber, no es entretenimiento. Es tu plano. Es tu arquitectura de creencia. Es la estructura a la que regresas diariamente hasta que tu mente subconsciente no conozca otro ritmo que la certeza. Debes regresar a este mensaje una y otra vez, no una vez. No cuando te sientas débil, no cuando sea conveniente, sino cada mañana, cada vez que el mundo se sienta pesado, cada vez que el viejo yo intente regresar. Toca este discurso en voz alta. Pronuncia sus líneas. Camina con su energía hasta que el miedo no solo sea silenciado, sino olvidado. Hasta que el hombre que fingía ser muera silenciosamente en la noche y el hombre que habla con fe se levante. Dilo ahora. El miedo ya no vive aquí. No pido permiso.
Me muevo con poder. No repito el miedo. Repito la fuerza hasta que se convierte en mi naturaleza. Esta es la palabra final, no porque el trabajo haya terminado, sino porque el tuyo apenas comienza. Ahora ve, camina con fuego. Muévete con disciplina. Vive como el hombre al que el miedo no puede tocar, porque ese hombre ya eres tú. Deja que se pregunten qué cambió. Deja que sientan tu silencio antes de que hagas. Deja que presencien lo que la creencia forjada en la repetición se convierte. Ya no eres un hombre a merced del miedo. Eres el arquitecto. Eres el fuego. Eres el mando. Y ahora caminas como si ya estuviera hecho.